afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho. 19:30, escuchando a Chico Buarque y a Milton Nascimento. Recibimos a Marcelo Pereira. Buenas noches, Marcelo. Buenas noches. ¿Por qué estamos escuchando este tema? ¿A qué se debe esta elección musical? Bueno, pasa que lo de hoy un poco dialoga con lo del jueves pasado. Entonces seguimos en Brasil también, pero una canción con significado inverso. La otra vez escuchamos Secos y Moleados. Sí. Es una canción que Chico Buarque y Gilberto Gil hicieron en el 73, pero no pudieron grabar porque fue censurada. Tuvo 5 años prohibida y la terminó grabando con Milton, porque en ese momento, justo en el 68, cuando se pudo grabar, finalmente había aflojado un poco la cosa, Gil estaba cambiando de discográfica, entonces no está mal igual grabar con Milton Nascimento, ¿no? Pero, tremenda versión. Pero bueno, lo que pasa es que esta canción que se llama Cáliz, es un doble sentido, como muchos que se hacían en dictadura para eludir justamente la censura, esta vez sin suerte, porque la palabra cálice suena idéntica a cálice, a cállese, cállate, ¿no? Entonces, esa cosa de los evangelios, Padre, aparta de mí este cáliz, no sé qué más. Afasta de mí ese cáliz. También es salvame de estos que me quieren hacer callar, ¿no? Y toda la letra, que es muy, muy trágica, va por ese lado. Es una canción contra la censura que impide hablar. Y la vez pasada hablábamos de aquella mesa redonda que organizó Subía en el Palacio Legislativo, donde hubo varios alegatos, no solo contra el sistema judicial por condenar a represores de la dictadura, sino también tratando de negar la cantidad, la importancia de las desapariciones forzadas que hubo en dictadura. Y acto seguido, en el frente se empezó a hablar de reactivar proyectos que buscan penalizar de distintas maneras el negacionismo del terrorismo de Estado. Sí, lo tocamos así brevemente en la charla pasada, y me gustaría, porque en la columna que se llama Negacionismo y Punitivismo, en la que publicás en la contratapa de hoy de La Diaria, citás otro artículo de La Diaria que lo recomiendo con las dos manos, si se puede usar la expresión, de la historiadora Magdalena Broquetas, llamado La historia, la memoria y la mentira, que nos pone en situación, y quiero leer el primer párrafo nomás, si me permite. Dale. El columnista, porque después leemos comentarios en YouTube que dice que soy un atrevido, que lo interrumpo. Yo les voy a decir a mi familia que no haga más eso, que no te escriba. Bueno, pero Magdalena Broquetas, voy a leer solo un párrafo, es un doble página que lo recomiendo, como decía. Dice así: en los últimos días hemos escuchado por bocas de figuras políticas de primer orden afirmaciones que son falsas, que no hay más de 30 desaparecidos en Uruguay y otro tanto de muertos, que lo que hubo aquí fueron desviaciones y no voluntad de exterminio, que los familiares de desaparecidos actúan movidos por el odio y que muchos de los militares presos en la cárcel de Domingo Arena son víctimas inocentes de una justicia ideologizada. No se trata de opiniones polémicas ni de lecturas discutibles de un pasado complejo. Se trata de mentiras, y mentiras que tienen consecuencias. Sí, yo mencionaba este artículo y otro que es muy bueno también, que salió el día anterior a de Yanela Bardassano, que va más por el lado de algo que también dice Broquetas, y que bueno, esto es falso, esto es mentira, no es un problema de que hay opiniones distintas sobre algo, ¿no? Acá se están diciendo mentiras, probablemente a conciencia, ¿no? Porque no es alguien que no está en el tema y que leyó algo en sus redes sociales y repite, ¿no? Pero también dice Broquetas, bueno, el tema de esto es que
clausurar el diálogo es complicado porque la verdad histórica no es una cosa que se graba en piedra para siempre, ¿no? Siempre es una aproximación que se puede revisar. Bueno, sería que no pudiéramos revisar la historia. Y por ese lado va más lo de Bardazano, que yo me parece también que está muy bien, que dice, bueno, ¿cuál es el problema? Establecer una verdad oficial y mandar a la cárcel, como dice uno de los proyectos que se manejaron en el frente, el otro habla de trabajos comunitarios que tienen hasta retractaciones también. Sí, retractaciones, y si no se retracta, trabajo comunitario en el mantenimiento de sitios de memoria, cosas así. Hay como una intención. Ese es el proyecto que se quiere reimpulsar a nivel parlamentario. Sí. El otro, que es más duro, es un proyecto de la Comisión de Derechos Humanos del Frente Amplio. Sí, pero que lo remitió al Parlamento en su momento, del 2023, si no me equivoco, y bueno, no tuvo tratamiento, otro tampoco. Pero bueno, el problema es, realmente, si este tipo de clausura de los debates, de decir, no, esto, el Estado te va a decir qué es lo que podés decir sobre el pasado, ¿no? Y eso también es complicado, porque el negacionismo no es inocente, por supuesto, no es solamente una opinión, porque disminuye también, le va entrando a la gente, disminuye la conciencia de que hubo cosas realmente atroces, que no se pueden repetir, que no se deben repetir. Y bueno, si no, entonces sabe muy bien si fue así o no fue así, entonces ya es como que el campo queda más propicio para que ese bicho levante cabeza de nuevo. Y en realidad, el tema de decir, bueno, yo te voy a meter preso 3 años, hablan hasta de 2 años de cárcel, a mí no me parece que sea la manera adecuada de avanzar socialmente hacia una convicción de cuál fue la verdad de esto, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Porque el tema es cuando se arman como estas burbujas de redes sociales, o la charla de su vida, que era una gran burbuja donde había solo gente que opinaba lo mismo. Pero además, expresidentes, gente que tiene cargos parlamentarios, candidatas a vicepresidente, ¿no? Claro. No era Sí. anónimos que se expresaban como se pueden expresar en redes sociales, ¿no? Claro. Era gente con relevancia pública. Pero hay evidencia para contrarrestar esto. El tema es confrontarla en una buena, no la tolerancia a esa boba de decir, bueno, vos tenés tu opinión, yo tengo la mía. Es como si decís, bueno, vos opinás que si te pego un tiro te voy a matar, yo opino que capaz que no, entonces igual te lo pego por si acaso. Digo, no es ese tipo de discusión. Pero a mí me parece que esto tiene mucho que ver con debates que hay hace muchos años en el mundo sobre la conducta que se empezó a llamar en esta época negacionismo, que es no el negacionismo del terrorismo de Estado, sino el negacionismo del holocausto judío, ¿no? De la gente que pone en duda, bueno, antes a ver si fueron tantos, que en realidad no fue tan así, ¿no? Como también quitándole trascendencia, lo cual, por supuesto, también favorece que esas cosas renazcan. Ahora, la prohibición, yo no veo que haya provocado en el mundo que tengamos menos ultraderecha que antes, ¿no? Más bien, parece uno todo lo diría, contrario, ¿no? porque se vuelve una cosa prohibida, tentadora para los jóvenes, se ponen en víctimas, ¿no? Yo soy una víctima de la persecución, de la censura contra la libertad de expresión, y bueno, que no se puede, estuvo prohibido Mi lucha de Hitler, que es un libro que el que se ponga a leerlo va a tener, en el pecado va a tener la penitencia, porque es pesado. Dicen y malo. Que es muy malo, ¿no? Es muy malo. Por suerte nunca intenté leerlo, pero... Bueno, ese tipo de cosas no dan resultado. ¿Hay quien piensa que no hay neonazis en Alemania, a pesar de que esté prohibido el nazismo formalmente? Hay neonazis por toda Europa y en Alemania también. Y en otros países, bueno, decidieron prohibir el comunismo. Bueno, y así, entonces, ¿qué pasa? Cuando cambia el gobierno, cambia lo que está prohibido. Bueno, así funcionaba el terrorismo de Estado también, ¿no? Bueno, claro, porque De alguna manera, es amedrentarte, no hagas lo que yo no quiero que hagas porque yo te voy a castigar si lo haces. Te voy a castigar duro.
Entonces, eso es el terrorismo. Terrorismo que además es de Estado originalmente. El terrorismo lo inventó Robespierre, el gran terror de la Revolución Francesa. Vamos a crear una situación en que vos sabés que yo te guillotino, etc. No es que... El terrorismo original es de Estado. Después empezaron a hablar que los terroristas son los que están en la sociedad. Pero, bueno, entonces yo digo, es complicado que la discusión vaya por este lado. Porque hay gente que te dice, bueno, con lo que está avanzando la derecha, esto nos obliga a tomar estas medidas drásticas para protegernos. Y yo creo que el problema es que esto también contribuye al avance de la derecha. Si empezamos a jugar con las reglas de la derecha, con las reglas de la violencia, con las reglas de decir, no, acá no me interesa conversar democráticamente contigo, tenerte preso, donde vuelvas a decir eso que yo no quiero que digas, en realidad eso instala un clima de guerra que es mejor para la derecha que para las fuerzas democráticas y por supuesto también mejor para la derecha que para la izquierda. Entonces, me preocupa un poco porque veo que como hay como una desesperación de decir, no, tenemos que tomar este tipo de medidas para frenar, y yo no creo que así se frene. Me parece que es todo lo contrario, ¿no? Bien. No sé. Así estamos entonces. Así estamos. Bueno, Marcelo, te agradecemos estos minutos entonces y te esperamos el próximo jueves. Sí, si no ocurre nada imprevisto. Bueno, muchas gracias. Bueno.